hay que ver siempre al lado, ver al consumidor, qué es lo que desea el consumidor, cuáles son las oportunidades de mercado que existen y que tenemos. Siempre hay una oportunidad de mercado. Siempre hay que estar ávido también a aceptar y abrazar las nuevas tecnologías, así como lo escribieron aquellos primeros hombres. Baufit. Hoy tenemos a Walter Campos, quien nos va a hablar sobre panorama en el mercado de la proteína animal para este año 2024. Bienvenido, Walter. Buenas tardes, Stephanie. Un gusto estar aquí con ustedes y con vos. Gracias a ti, muchísimas gracias. Y para entrar ya al tema, te quisiera preguntar por qué es importante hablar sobre el panorama para este año de la proteína animal. Mira, Stephanie, es una gran pregunta. Es una gran pregunta y ahora que vos me lo decís, voy a irme muchísimo tiempo atrás, muchísimo tiempo atrás. Y en el desarrollo de la historia y en el desarrollo de la humanidad, la humanidad nos ha enseñado muchísimas cosas. Y una de esas cosas que nos ha enseñado, digamos, la historia, la humanidad, el tiempo, ha sido ver las cosas con un sentido crítico en búsqueda del aprendizaje. Y eso me lleva hilando ideas más o menos a hace unos 2.5 millones de años, en lo que hoy conocemos como Tanzania, en el Valle del Rift específicamente. Ahí hay un lugar muy especial que se llama la Garganta del Odubayense. En la Garganta del Odubayense se dio la primera era industrial del hombre, hace 2.5 millones de años. Ahí se encontraron los primeros indicios de las herramientas del hombre. Y eran herramientas realmente muy sencillas. Eran anzuelos, especies de martillos, garrotes, herramientas realmente sencillas, pero era tecnología para esas épocas. Y de ahí en adelante ha sido una vorágine en los avances tecnológicos, en el desarrollo de tecnologías, en el desarrollo de conocimiento. Entonces, como especie, hemos avanzado de ser nómadas, recolectores y cazadores, a ser una especie que descubrió a altos costos la agricultura, la domesticación de animales y toda esta capacidad, ¿verdad? Todo esto con un objeto o materializando un objeto que es la supervivencia, ¿verdad? La supervivencia de la especie humana y llenando una de las necesidades más básicas, que es la alimentación. Entonces, el porqué del tema es muy sencillo, ¿verdad? Porque al final del día no es un tema nuevo, es un tema que tiene más de 2,5 millones de años y es la subsistencia de la especie. La verdad que bueno que mencionas esto porque de hecho se dice que la proteína animal junto con la agricultura, ¿verdad? Marcó como un antes y un después de la humanidad y que Correcto, también por eso es que nuestro cerebro al final se llegó a desarrollar tanto, ¿verdad? Que es ahora como lo conocemos por la proteína animal. correcto. Y eso, y tal Entonces, vez, ¿sí? ¿Sí, no, sí? adelante, adelante, por favor. No, dale tú. No, Dale. hilando con eso, ¿verdad? Con los consumos de proteína, es importante conocer las dimensiones, ¿verdad? Estamos hablando que las dimensiones del mercado global de proteína más o menos anda alrededor de unos 478, 480 millones de toneladas de consumo de proteína animal, ¿verdad? O sea, no es un mercado pequeño, es un mercado bastante grande, ¿verdad?
Claro, ese es el tamaño a nivel mundial, ¿cierto? global. Ok, y el regional, ¿cómo dirías que es el mercado? Mira, a nivel regional, hablando quizás de América Central, es un mercado que está en desarrollo. Es un mercado que nuestros consumos de proteína animal van creciendo, en donde la proteína de pollo y la proteína de aves en general podemos meterla en un solo lugar, ¿verdad? Es realmente importante, en donde tenemos mínimos que van desde los 17 kilos y podemos llegar hasta máximos de 39 kilos per cápita, ¿verdad? Eh, y en lo que se llama, en lo que podemos llamar, digamos, consumo per cápita, digamos, de huevo, en el mercado más o menos puede andar de 130 huevos hasta 245 huevos, más o menos, en la región. Entonces tenemos un amplio rango, ¿verdad? Y ese rango te dice todo el espacio de oportunidad que hay, digamos, en avícola, y si lo vemos en cerdo, todavía es más grande el espacio, ¿verdad? Porque tenemos consumos per cápita que van desde 4 kilos, 4 kilos y medio, que es el mínimo, hasta consumos de 18 kilos, aquí en América Central, ¿verdad? Hablando de América Central como mercado. Y si nos vamos de lácteos, o sea, leche como tal, transformado a kilogramos de leche, el mínimo en la región es de 60 kilos y el máximo está más o menos en unos 220 kilos de leche per cápita por año. Entonces vemos que los gaps, o sea, los espacios para llegar al máximo, digamos, regional, ni siquiera estamos hablando, digamos, a nivel LATAM, y mucho menos máximos a nivel global, estamos hablando a nivel de región, tenemos un gran espacio en algunos países para seguir fomentando el consumo al final del día. Y en países, ¿quién lidera a nivel mundial el consumo de estas proteínas? En general, vamos a hablarlo, en general los países desarrollados hay un alto consumo de, de proteínas de origen animal. Pero digamos, en países, digamos, de América Latina, países como Argentina, países como Mm. Brasil, Uruguay, los consumos de proteínas son bastante importantes. ¿Y a qué se debe esa diferencia entre países, pues sí, del primer mundo versus, por ejemplo, nosotros aquí en Guatemala? Ingreso, definitivamente. Ah, ok. Ingreso per cápita es uno de los principales factores, ¿verdad? Entre mayor ingreso tenga una población, va a dejar de consumir productos energéticos y va a sustituirlos por productos de un mayor valor, que van a ser los productos proteicos. Normalmente así es como se comportan algunos mercados. ¿Y tú crees que este año va a aumentar el consumo de proteína o va a disminuir? Normalmente, a ver, en la región y hablando de Latinoamérica, sí ha venido consumiendo, sí ha habido un aumento año con año en los consumos de proteína. Y yo esperaría que eso siga expresándose, ¿verdad? En la región. Claro, te lo pregunto porque cabalmente no sé si estoy seguro que estás enterado porque he leído mucho, creo que a partir de la pandemia o consecuencias de la pandemia se escuchaba mucho como estas alternativas en el mercado de consumamos más vegetales, agarra mucho Ujú, más fuerza también estas dietas veganas, estas ujú. dietas vegetarianas. De hecho, ¿tú qué piensas de eso? ¿Puede afectar la demanda o de igual forma va a crecer? Mire, yo creo que hay dos dimensiones. Y sí me gustaría hablar tal vez de la dimensión del productor Claro. y la dimensión del consumidor. Eh, y muchas veces se ven como dimensiones antagonistas, y no necesariamente son dimensiones antagonistas, sino que muchas veces no se ha encontrado cuáles son esos puntos de convergencia. Okay. Eh, entonces, por ejemplo, para el productor, qué es lo que lo mueve, verdad? Muchas veces eh,
muchas veces muchas veces uno lo sabe porque está en el sector primario, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos mueve los costos, nos mueve la baja productividad, si se nos rompe la cadena de suministros, ¿verdad? Nos pasó en la época de pandemia, nos pasó ahora con los temas del Canal de Panamá, todos los temas del Canal de Suez. O sea, todos estos temas realmente nos preocupan, nos mueve. Temas de bioseguridad, ¿verdad? Con la peste porcina africana en República Claro, Dominicana fue un tema bastante fuerte. Todos esos acontecimientos geopolíticos les damos bastante seguimiento porque sabemos que nos pueden afectar fuertemente los costos. Los temas climáticos normalmente son parte de los fundamentales, son parte de los básicos que seguimos, porque sabemos que nos pueden afectar de una u otra manera las matrices energéticas, nos pueden afectar los cultivos, que al final del día nos van a afectar los commodities y nos van a afectar nuestros costos, los precios del consumidor, que al final de cuentas se traduce en la rentabilidad de la producción, los costos de la mano de obra. Esos son, digamos, las preocupaciones del productor a muy grandes rasgos. claro. Pero, por otro lado, el consumidor también se preocupa. Exige, ¿qué quiere el consumidor, verdad? ¿Qué queremos? Y el consumidor también exige, ¿verdad? Y el consumidor es muy interesante porque hay una triada del consumidor, desde mi perspectiva, ¿verdad? Tenemos un consumidor que está más informado, tenemos un consumidor que está muchísimo más educado y un Claro, consumidor más consciente. Entonces, nosotros que estamos en un mundo, estamos inmersos en que cada día, digamos, desde el punto de vista del sector productivo, que cada día es un reto, muchas veces no volvemos a ver hacia el lado y no pensamos en quién es el que nos consume, ¿verdad? claro. ¿Qué buscan? ¿No? ¿Qué busca el que nos consume? Y muchas veces sí tenemos muchos atributos en nuestros productos de lo que busca el consumidor, solo que muchas veces no lo sabemos, porque no hacemos esa exploración. ¿Y cómo Entonces, podemos cómo empezar a hacer esa exploración? definitivamente conociendo al consumidor. Ah, ok, O sea, tenemos que saber qué es lo que quiere ese consumidor. Tenemos que saber cuáles son esas tendencias de ese consumidor. El consumidor definitivamente, eh, el consumidor definitivamente es bastante complejo, ha ujú, ido cambiando y no solamente hay un solo consumidor, sino dentro de un mismo país hay diferentes arquitecturas de consumidores dependiendo de la edad. Inclusive hasta eso es bastante importante, ¿verdad? De tomarlo en cuenta. Hay diferentes palancas que pueden mover al consumidor. Y cabal mencionaste una parte bastante importante, que el consumidor está más informado, por lo tanto le importa saber de dónde vienen sus productos. ¿Qué piensas de eso? Porque sí me recuerdo y sí he leído que en Europa ya se está implementando como que el consumidor ya puede saber el origen o la trazabilidad de los Ujú. productos. ¿Aquí en Latinoamérica se empieza a ver eso? Es una palanca, es una de las palancas, Sí, quizás no es una de las palancas que más mueva en Latinoamérica, pero sí va a ser una tendencia definitivamente, ¿verdad? Hay otras palancas que son importantes, ¿verdad? Hay una de las palancas más importantes quizás en Latinoamérica es todo el tema de bienestar o todo aquello relacionado con bienestar. claro, Eh, y definitivamente todo lo relacionado con tendencias, tenemos que estar muy claros cuáles son esas tendencias de consumo de los consumidores. Por ejemplo, un dato realmente interesante que ha salido en Euromonitor, digamos, ujú, relacionado a los consumos del 2023, dice que los consumidores tienden a consumir más proteínas. El ok, 61% de los consumidores tienden a consumir más proteínas. Y ese es nuestro negocio, ¿verdad? Producción de proteína, al final del día.
Y esos consumidores están tendiendo a consumir menos azúcares. O sea, si nosotros vemos, nuestro negocio es antagónico o es distinto a la producción de azúcar, ¿verdad? Claro. Entonces, vemos que tenemos una serie de atributos que pegan perfectamente con lo que quiere nuestro consumidor. Claro, y hay varias dimensiones también desde la perspectiva de bienestar que el consumidor tiene en mente. Bienestar personal, Ok. bienestar del planeta y bienestar social. Y cada uno de ellos está cuantificado de diferente manera y está priorizado de diferente manera. Entonces, dentro del bienestar personal, ¿qué es lo que quiere el consumidor? Evitar lo negativo. Eso es Alimentos más un saludables. punto. Quiere alimentos más saludables. Y realmente las proteínas de origen animal son alimentos saludables. Nutrición positiva. O sea, realmente eso es un punto bastante importante. El 31% según Euromonitor y según Nielsen, según varias de esta gente que estudia, el 31% de los consumidores quiere salud positiva. Y salud positiva podemos hablar de muchas cosas. Podemos hablar, por ejemplo, de enriquecimientos, podemos hablar de diferentes perfiles lipídicos, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, hay muchas cosas que ya están en el mercado, que entran en esa categoría, digamos, de nutrición positiva. Y lo que entra en el ámbito social, estamos hablando de prácticas éticas. En el tema de prácticas éticas, hay varias categorías, unas que son más difíciles que otras de alcanzar. Puede ser que el consumidor, dependiendo de la región, ¿verdad? No lo mismo Claro. Estados Unidos o Canadá o Europa que Guatemala o que El Salvador o que Honduras o que Costa Rica, pero definitivamente nos marca un oriente. Claro, es importante. Y también ahí se podría hablar como esa parte ambiental, eso es lo que muchas veces ahorita se está hablando de sostenibilidad. Definitivamente. Ahí entra también entra toda la parte ambiental, ¿verdad? Que entra la parte quizás de planeta, ¿verdad? ¿Qué esfuerzos se hacen, digamos, a nivel de producción, a nivel de planeta, que realmente desde la alimentación ya se hacen esfuerzos, solo que muchas veces no se cuantifican o no lo cuantificamos, pero ya desde ahí parte o se hacen algunos esfuerzos. ¿Y qué esfuerzos se están haciendo con base a tu experiencia, verdad? ¿Qué esfuerzos crees que se están implementando aquí en la región para llegar a esa sostenibilidad? Mira, es una pregunta bella. Y creo que el tema sostenibilidad es un tema muy amplio. Sí. Es un tema muy amplio. Y, y cuando hablamos de sostenibilidad, es uno de los temas es uno de los temas, es un gran tema. Cuando hablamos de sostenibilidad, ¿qué es sostenibilidad? Estamos Claro. hablando de sostenibilidad medioambiental, sostenibilidad económica. Al final del día, nosotros tenemos que hacer que los sistemas de producción en general sean sostenibles. Sean sostenibles con el medio ambiente, con la comunidad y que sean un sistema en sí que pueda seguir avanzando con el tiempo, que sea un círculo virtuoso. Claro. Eso es realmente uno de los puntos más importantes, digamos, de la sostenibilidad. Si hablamos de sostenibilidad ambiental, ya, digamos, hacemos un zoom en uno de los puntos de sostenibilidad ambiental. Y quizás nos metemos hablemos de nutrición.
ya se hacen esfuerzos bastante grandes, por ejemplo, con el uso de aditivos. Ya con el uso de fitasas ya hacemos una reducción bastante fuerte del uso de fósforo inorgánico, que al final del día usamos menos fuentes de fosfatos inorgánicos que salen de minas, que transportamos por vía marítima, eh, y al final del día hacemos una reducción de carbono equivalente y también hacemos una reducción de fósforo que en algún momento en excretas puede terminar en el medio ambiente. Por otro lado, si utilizamos carbohidrasas, Ujú. hacemos un efecto, digamos, a nivel energético y transportamos también menos cereales. Al transportar menos cereales también tenemos ahí un impacto importante a nivel de medio ambiente. Igual si usamos una proteasa o si usamos algún emulsificante, o sea, al final del día todo eso lo que va a hacer es hacer muchísimo más eficiente las dietas y utilizamos un poco menos de recursos externos y va a tener un impacto importante a nivel medioambiental. Digamos, ese es uno de los puntos eh, que se puede hacer algunos esfuerzos. Y definitivamente todo lo que se pasa en energético. Claro, porque todo lo que nosotros hacemos y le hacemos al ambiente y necesitamos del ambiente y de los animales, pues es como un círculo vicioso, ¿no? Todos dependemos de todos, entonces todos tenemos que ser Correcto, saludables y ser más conscientes de lo que hacemos. correcto. Y cuando miramos hacia el futuro, ¿qué piensas? ¿Qué oportunidades hay ahorita en la proteína animal para este año en el mercado? Mira, no solamente para este año, sino cuando hablamos, digamos, de las oportunidades, se habla mucho, digamos, de las oportunidades a nivel de nutrición. Ujú. Se sigue hablando muchísimo de grandes oportunidades de nutrición, optimización enzimática, sigue siendo una de ellas, ¿verdad? Y no solamente de nutrición, sino también se habla de, de las oportunidades que hay a nivel de genética. Todavía hay Ujú. grandes gaps a nivel de genética. Quizás a nivel de genética de aviar está muy avanzado, pero en genética porcina todavía hay una gran oportunidad. En genética bovina todavía hay grandes oportunidades. Entonces, ahí hay todavía grandes oportunidades. Y en otro punto donde hay grandes oportunidades es en todos los temas de bioseguridad. La bioseguridad yo creo que como región es una gran deuda que muchas operaciones tienen o cuentan. Y, y definitivamente todo lo que se haga en bioseguridad eh, va a ser un acierto, va a ser un acierto, definitivamente. Y a nivel de lácteos, te pregunto a nivel de proteína de este tipo, porque hemos visto como este consumo creciente de proteína vegetal. ¿Qué, Ujú. cómo va esta tendencia? Mira, yo creo que ahí hay todo un tema. A nivel global, realmente la producción de lácteos Ok. ha caído más o menos un poco más de un punto porcentual. A nivel regional no ha caído, pero definitivamente sí le ha hecho daño, digamos, todas las bebidas, porque no son leches, ¿verdad? Hay que No. aclarar el concepto, son bebidas. Todas las Claro. bebidas de plantas ha hecho daño al mercado lácteo. Eh, y hay que tenerlo en la palestra, ¿verdad? Definitivamente en algunos países que son menos consumidores de lácteos, Ujú. hay que ver cómo va ocurriendo esa sustitución. También lo que ocurre es que son productos bastante costosos, ¿verdad? Inclusive Sí. más costosos que la leche fluida. Entonces, es distinto, es distinto. Hay que ver cómo entran estos productos en el mercado. Y en relación a la proteína, así como los huevos, ¿tú qué consideras que
oportunidades en el mercado puede haber? Mira, el huevo, el tema del huevo es un tema de mercado. Ok, El huevo definitivamente es una gran proteína, es una de las mejores proteínas, digamos, desde el punto de vista de perfil, tiene un alto valor biológico, es una gran proteína. El tema del huevo es el comportamiento del mercado. A veces tiene sus altibajos, a veces está bastante bien de precio, a veces no está tan bien de precio. Son proteínas bastante elásticas o también responden muchísimo a la oferta y a la demanda, ¿verdad? Si hay demasiada oferta, los precios definitivamente caen fuertemente. Y eso es parte, digamos, de los temas con respecto al huevo, pero definitivamente el huevo es como proteína, es una gran proteína. Eh, Hay oportunidades siempre con respecto al huevo de irlo diferenciando. perfecto. Y bueno, ya para concluir nuestra conversación, te quisiera preguntar, ¿qué conclusión le dejarías a la audiencia sobre este tema? Nosotros más o menos, como vimos, llevamos muchos años, 2.5 millones de años quizás, de estar sobreviviendo. Yo creo que hay que ver siempre al lado, ver al consumidor, qué es lo que desea el consumidor, cuáles son las oportunidades de mercado que existen y que tenemos. Siempre hay una oportunidad de mercado. Siempre hay que estar ávido también a aceptar y abrazar las nuevas tecnologías, así como lo estuvieron aquellos primeros hombres en aquellas tierras lejanas. Yo creo que ha sido una de las capacidades que siempre hemos tenido como especie, ¿verdad? De aceptar las tecnologías e ir avanzando con ellas. Y no podemos estar lejanos de eso, más bien estar siempre explorando las tecnologías y estar abiertos hacia el cambio y hacia el futuro. Perfecto, muchísimas gracias Walter por compartir tu experiencia y conocimiento sobre este tema. Y muchísimas gracias a la audiencia. Síganos en YouTube y Spotify y en redes sociales para ver más novedades. Y por supuesto, muchísimas gracias Alianza. Nos vemos en la próxima.